Hola, bienvenido a La Carrera. Y hoy vamos a mirar otro tema muy importante para mí, que quisiera primero contarte un poco mi historia. Una cosa que tenemos que entender es que yo he sido una persona que me ha encantado investigar cosas, a veces probablemente medio raras, y por eso es que tantas comparto aquí en este espacio, porque constantemente he estado investigando un montón de cosas. Y en un tiempo, hace unos 30 años más o menos, me dio la pregunta: ¿cómo es el origen del universo? Y empecé a preguntarme cómo llegamos al universo. Y empecé a estudiarlo y me encontré con que hay dos temas principales. El naturalismo, que es donde nos dicen que simple y llanamente esto empezó, porque simplemente un día empezaron a formarse una cosa con la otra y entonces se cumplieron las células y las células se formaron en toda esta cosa y salió casi que por casualidad. Y estamos aquí por casualidad, que es probablemente donde habla del cambio del mono al hombre y todo este tipo de cosas, viene con el naturalismo, o sea, simplemente sucedió. Y la otra teoría es la teoría del creacionismo, que es que alguien lo creó. Pero en ese creacionismo hay una cosa bien interesante, porque ellos tienen tres teorías dentro del creacionismo. Primero es que es un creacionismo teoísta, es decir, alguien, como tú lo quieras llamar, simple y sencillamente él lo puso, pero no lo vamos a identificar, ni vamos a decir quién es, ni qué, simplemente alguien afuera de nosotros prendió el switch y arrancó el universo o está como lo tenemos ahora. La segunda vez que vi era este creacionismo antiguo, que es decir, este que habla de que Dios fue creando las cosas día por día y fue viniendo una cosa con otra, más o menos lo que habla Génesis, o que simple y llanamente un creador hace miles de millones de años arrancó este asunto y por eso llegamos a donde estamos. Y la última, que lo conseguí después de muchos años de estar leyendo, me encontré con una cosa que se llamaba el creacionismo joven. Es decir, efectivamente un Dios lo había hecho, pero no se había demorado tanto para que vaya evolucionismo, sino que ese creacionismo generó un montón de conceptos claros que fueron llegando a donde llegamos. Y cuando llegué ahí, me encontré con el problema de ¿y entonces? ¿Cuál de todos es o no es? Cuando yo me encontré con el cristianismo, entonces dije, no puede ser el naturalismo. Además, el creador de la teoría, Darwin, dijo que cuando él se iba a morir, dijo, no he probado nada, lo que yo he dicho es mentira. Y si el que lo provocó es el que dice que es mentira, creo que ningún otro debería creerlo. Pero entonces viene el problema. Si alguien lo creó, ¿quién, cómo y dónde? Y entonces empecé a estudiar Génesis 1. Y Génesis 1 tenía un problema gravísimo, porque es un capítulo que todo el mundo discute. Tú en Génesis 1 te encuentras con personas que lo difaman con facilidad, que es donde todo el mundo dice que eso es un horror, que eso es un cuento, que es dicho de una forma tan tonta que no puede ser, porque primero viene lo uno y después lo otro, que no cuadra con la ciencia. Después viene la gente que piensa que entre cristianismo hay una duda terrible, pero son 6 días o no son 6 días, es un periodo de tiempo, ¿qué mismo es lo que es? ¿Y cómo discuten estas personas? Y obviamente lo más común es que los no cristianos difaman o destruyen completamente el Génesis 1. Porque nos van a decir, oye, espérate un ratito, eso es simple y llanamente una fábula para niños. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente no puede pensar que un ser, Dios creó las cosas en 6 días y 6 noches. Eso es una tontería. Y entonces yo me dediqué a decir, ok, espérate un ratito, y entonces, si eso es verdad, ¿en qué problema estamos? Porque si Génesis no cuadra con la ciencia, ¿qué hacemos al respecto?
Y entonces, en uno de esos estudios míos de teología, tratando de estudiar qué es lo que es verdad y qué es lo que no, encontré un profesor teólogo nuestro que nos decía, espérate un ratito, no nos hagamos lío, porque Génesis 1 no tiene que dejarnos ver con claridad que la ciencia cuadra, porque la razón por la que Moisés, el que escribió Génesis, hizo Génesis 1 no fue para que podamos tener claro que la ciencia cuadra con lo que escribió Moisés, sino que él lo hizo con un propósito muy diferente a lo que nosotros pensamos. Y estas son las 4 razones que este profesor me dijo que debíamos tener, que a mí me pareció supremamente lógico. 1, responder a los mitos de otras culturas. Es decir, cuando llega Moisés, se encuentra con babilónicos, egipcios, que tienen una propia teoría de cómo llegó la creación. Y ellos dicen, espérate, tengo que hacer uno que conteste a los egipcios y a los babilónicos y le digan, no señor, lo que ustedes dicen no es verdad porque esos dioses no existen, el único que existe es Jehová o Yahvé. De manera que lo primero era ver cómo trabajamos con ellos. Para eso hizo Génesis 1. No tiene que ser exactamente y científicamente verdad. Número 2, era asegurar a Israel que Yahvé era el que había creado todo. Entonces su discusión con los babilónicos y con los egipcios era, no señor, sus reyes, sus dioses no son la verdad. La verdad es Yahvé, él creó todo y mira, lo creó así, mira, panga, y como obviamente no tenía idea de si primero era la luz y después el agua, o qué viene primero y qué viene después, lo que simplemente ellos hicieron fue, lo que Moisés hizo fue decirles, okay, aquí está una historia solamente para probarte que solo hay un Dios. Yahvé de los ejércitos es el que ha hecho todo esto y lo ha hecho de esta forma. Y que era una historia que no tenía que ser probada de otra forma. Número 3, explicar sistemáticamente las mayores componentes de la creación. Es decir, él no estaba pensando, espérate, déjame explicarte cómo pasó cada cosa con perfección, sino simplemente decirte, a ver, hubo sol, hubo luna, hubo luz, hubo tierra, hubo agua, y básicamente esas cosas principales yo te las explico a mi forma de ser, porque el único propósito a tu cultura, tanto egipcia como babilónica, es explicarte que efectivamente solo hay un Dios y ese es Yahvé. Y número 4, Dios Sol, Dios Luna, animales no son Dios, el Dios de Israel los creó. Como usted entenderá, muchas culturas, inclusive usted lo puede encontrar con facilidad en los mayas y en los incas, ellos adoraban ¿qué? O los animales, o a Dios Sol, o a Dios Luna. Y él lo que nos está diciendo es, no, esos no son Dios. Dios es solamente Yahvé. Y Dios creó animales, sol, luna y todas las cosas que vemos, las ha creado Dios. Teológicamente funcionaba y por muchos años funcionó para mi tranquilidad de inquietud investigativa. Perfecto, simplemente no tengo que probar que eso es científicamente claro, sino simple y sencillamente que es una explicación que hizo Moisés para que simplemente los babilonios y los egipcios entendieran. Eso funcionó durante casi 10 años de mi vida. ¿Hasta cuándo? Me encontré con un señor canadiense, astrónomo, que se llama Hugh Ross. Y en una conferencia a la que fui, porque como le digo siempre, yo me encanta estar investigando y me fui a una conferencia de apologética en Carolina y me encontré con este señor Hugh Ross. Y este señor nos dijo, ¿qué pasa si tanto ciencia como Biblia cuadran? Porque el día que yo acepté a Dios fue cuando Génesis 1 me explicó perfectamente la ciencia que nosotros respaldamos. Y de eso te hablaré la próxima semana, cómo llegué a conocer
Ayurros.